Vamos a continuar con la serie sobre la comunicación en el mundo actual. Hoy vamos a hablar sobre el uso de la lengua en el mundo digital de hoy. ¿Cuáles son los principios cristianos que orientan o deben orientar el uso de las nuevas tecnologías? El texto de Santiago nos va a servir para exponer un marco ético sobre cómo debe usarse el lenguaje y cómo o cuál es la función de las tecnologías dentro de la sociedad actual. El texto de Santiago, lo voy a leer en la Biblia de las Américas, dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos un juicio más severo, porque todos tropezamos. Esa palabra también puede traducirse ofendemos de muchas maneras. Si alguno no tropieza en lo que dice, note lo que dice la palabra, es un hombre perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. Note ahí la relación entre el uso de la lengua, el uso del lenguaje y el dominio propio. Ahora bien, si ponemos el freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, dirigimos también todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque son tan grandes e impulsadas por fuertes vientos, son, sin embargo, dirigidas mediante un timón muy pequeño, por donde la voluntad del piloto quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño y sin embargo se jacta de grandes cosas. Mirad, qué gran bosque incendia tan pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre los miembros, la cual contamina todo el cuerpo. Es encendida por el infierno e inflama el curso de nuestra vida. Porque todo género de fieras y de aves, de reptiles y de animales marinos se puede domar y ha sido domado por el género humano. Pero ningún hombre puede domar la lengua. Es un mal turbulento y lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos a la imagen de Dios. De la misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Esa es la exhortación central. Esto no debe ser así. La razón por la cual Santiago dice esto no debe ser así es porque el hombre al cual se maldice ha sido hecho a imagen y semejanza de Dios. El texto de Santiago entonces nos da un marco ético para analizar la comunicación en este mundo distorsionado. El lenguaje, como ya lo habíamos desarrollado anteriormente, tiene un contenido moral. El ser humano fue dotado por la misma imagen y semejanza que Dios le dio de la capacidad de hablar. Esa capacidad entonces es ética. Y es esencial que nosotros tengamos la conciencia del uso responsable de nuestras palabras y que siempre que nos dirigimos a una persona estamos hablando con alguien que fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, nuestras palabras no pueden denigrar, intentar ofender o destruir esa imagen y semejanza. Nunca debemos olvidar ese principio. Con ella, muchas personas, al mismo tiempo que bendicen a Dios, maldicen al prójimo. Y la exhortación de Santiago es: esto no debe ser de esa manera. No debe ser así, porque eso es un pecado. Ahora, la raíz de todos los problemas de la comunicación surgen desde el Edén, donde la idea que tiene el hombre de la realidad fue distorsionada por la mentira de Satanás. Recordemos que Dios había dado una instrucción, un mandato, le dice al hombre: el día que comas de este árbol morirás. Pero la serpiente introduce la mentira y dice: no es cierto. Las palabras que el Señor dijo no corresponden a la realidad, no habrá una consecuencia de la desobediencia.
y acusa al Señor. Ahora, como el hombre asumió esa distorsión de la serpiente, de ahí en adelante, la interpretación de las palabras, la forma como el hombre ve el mundo, sigue estando marcada por esa distorsión de la caída. Nuestro corazón nos engaña, nuestros sentidos nos engañan. Por eso la palabra verdad, habíamos dicho ya que tiene una raíz, y esa raíz implicaba el develar la apariencia. Nuestra mente nos puede engañar al percibir apariencias, como dice Corintios, cuando habla de que la serpiente con astucia engañó a Eva, y dice que vuestros sentidos no sean extraviados. Precisamente esa situación de nuestra caída, ese daño estructural, es lo que nos hace difícil comunicar con precisión la verdad y difícil comprender a veces la realidad en la que vivimos. Por eso, cuando hablamos del tema del valor de las palabras, estamos diciendo que nos importa la verdad, nos importa la precisión de lo que decimos, nos importa que aquello que decimos corresponda con esa realidad. Pero el mundo de hoy está desechando ese principio de correspondencia del que hablábamos. Ya no nos preocupan si nuestras palabras reflejan realidades o si solo nos guiamos por las apariencias. Si nosotros nos dejamos manipular por las apariencias o manipular por un uso del lenguaje inadecuado, eso nos va a llegar a cosmovisiones que nada tienen que ver con la palabra de Dios. Cuando el lenguaje se distorsiona, habíamos hablado también que eso destruye la comunidad. ¿Por qué? Porque el lenguaje es la forma como nosotros podemos salir de nosotros mismos y relacionarnos con otro. Si hay una verdad y yo puedo transmitir adecuadamente esa verdad, esa persona va a entenderme y va a poder entrar en diálogo conmigo. Pero si no hay esa verdad, nos alejamos los unos de otros, que es lo que está sucediendo en este mundo. Si todo el mundo tiene su propia verdad y no hay ninguna verdad que nos una, las consecuencias serán lo que estamos viviendo, la fragmentación de nuestra sociedad por ese extremo subjetivismo que estamos viendo. Pero la caída afectó todo eso y Santiago nos hace ver algunos aspectos que están influyendo en el mal uso del lenguaje. El primero de ellos, la falta de dominio propio. El texto dice muchas veces domar la lengua, sujetarla, y hace una comparación con los animales. Y dice, es curioso que el hombre ha logrado domar, dominar, domesticar los animales irracionales, pero el hombre no ha sabido usar esa razón para dominarse a sí mismo. Curioso, ¿no? Y está usando el don de Dios del lenguaje, que es una expresión de la imagen y semejanza de Dios, de una forma animal, irracional, sin pensar, sin analizar. Está siendo irresponsable con las palabras, de tal forma que él cree que puede con esa boca bendecir a Dios y con esa misma boca maldecir a aquel que fue creado a imagen y semejanza de Dios. Por eso Santiago dice, eso no debe ser así, porque eso expresa que el hombre que tiene una dignidad superior a los animales está decayendo a una irracionalidad. Eso es sin duda preocupante. La falta de dominio propio en el uso del lenguaje, Santiago dice que puede llegar a desatar el infierno en este mundo. Dice, es un fuego que puede hacer arder nuestra propia vida. El mal uso de las palabras puede realmente dañar la vida de una persona. De ahí que las palabras tienen un valor ético. De ahí que la violencia en las palabras también es un pecado, del cual hablamos cuando dimos la primera parte de esta enseñanza. La tentación de la serpiente fue en esencia una manipulación del lenguaje. Y esa manipulación del lenguaje sigue estando presente. Esa manipulación del lenguaje del Edén fue el distorsionar las impresiones, las sensaciones
de tal forma que la persona actuó guiado por ese instinto, por esa sensación. Pero hoy eso está volviendo a suceder en nuestra cultura. Este tema entonces se relaciona también con la santificación de nuestras emociones, porque muchas personas están usando como guía de la verdad sus emociones, y eso, unido a la falta de dominio propio, está creando un gran problema. Ahora, Santiago, cuando no había Facebook, cuando no había Twitter, cuando no había todas las redes sociales que existen hoy, dice: la lengua es un peligro, puede llegar a destruir, así como un voraz incendio, la vida de algunos y extenderse como un fuego. Ahora imagínense la amplificación de eso con el Facebook. El problema se agranda mucho, porque ya no son unos cuantos los que se van a ver comprometidos con ese fuego que sale de la boca de algunos, sino que literalmente nuestras palabras están tocando millares de personas. Si ya las palabras en el Facebook tenían el poder de destruir masivamente, ahora imagínense en el mundo del Facebook. La destrucción puede ser muy amplia. Por eso vale la pena la reflexión seria sobre el uso del lenguaje y sobre los principios cristianos para usar el mundo, para usar las tecnologías y para usar el lenguaje en este mundo posmoderno. Quiero que veamos el texto de Proverbios en el capítulo 18, versículo 2. Dice: el necio no se deleita en la prudencia, sino solo en revelar su corazón, en Biblia de las Américas. El necio, insensato, no es prudente y se deleita en revelar lo que hay en su corazón. De lo que hay en el corazón habla la boca. Y si es un necio, su boca será la expresión de su necedad. Y esa necedad no se quedará sin consecuencia para él y para los que le oyen. La traducción, la NTV, este mismo texto lo traduce de la siguiente manera: a los necios no les interesa tener entendimiento, solo quieren expresar sus propias opiniones. No les interesa comprender un tema, simplemente les interesa decir lo que ellos creen sobre ese tema. Y eso es muy delicado, porque no les interesa la verdad, les interesa decir lo que ellos creen que es su verdad. Y eso es bien irresponsable. La NBI traduce ese mismo texto así: al necio no le complace el discernimiento, tan solo hace alarde de su propia opinión. El versículo 4 dice: aguas profundas son las palabras de la boca del hombre, arroyo que fluye, la fuente de la sabiduría. Ese es el contraste. El sabio habla sabiduría que va a edificar. El necio simplemente habla por hablar, palabras vacías de las que a veces ni él mismo entiende el significado. Los labios del necio provocan contienda y su boca llama a los golpes. Lo podríamos decir en lenguaje actual: la insensatez, la violencia de las palabras incita a la violencia física. La primera violencia comienza por ahí, por el insulto, por entrar en la intimidad del otro por medio del chisme. Eso ya es violencia. Y esa violencia de las palabras incita, dice el proverbio, esa boca llama a los golpes, llama a la respuesta. En parte, obviamente, por el pecado que hay en nosotros. Ese solo proverbio en el versículo 7 dice: la boca del necio es su ruina y los labios una trampa para su alma. Miren lo que dice sobre el hablar. Versículo 8 dice: las palabras del chismoso son como bocados deliciosos
y penetran hasta el fondo de las entrañas. Habla de aquel que oye la violencia de las palabras como el chisme. En el versículo 13 dice, el que responde antes de escuchar cosecha necedad y vergüenza. La respuesta instintiva, no reflexionada, expresa necedad y al final va a originar vergüenza. Mientras que el contraste del versículo 15 dice, el corazón del prudente adquiere conocimiento y el oído del sabio busca el conocimiento. Oído, busca sabiduría. ¿Cuántas personas oyen cosas que realmente no son la expresión de sabiduría, sino de todo lo contrario? Justo parece el que primero defiende su causa hasta que el otro viene y lo examina. Todos estos principios ahora vamos a ir desarrollándolos y examinándolos sobre cómo es que debemos hoy ver nuestra relación con este mundo digital. Muerte y vida están en poder de la lengua y los que lo aman comerán de su fruto. ¿Cuál es el marco con el que nuestra cultura actual está usando los medios de comunicación? El marco de referencia de la posmodernidad, algunos la llaman posverdad, es la relatividad de la verdad, con lo que nos encontramos en que actualmente no hay valor para las palabras. No hay un valor de correspondencia como hablamos en la escuela anterior. Antiguamente, en la modernidad, se exigía que las palabras tuvieran esa correspondencia con la realidad. Hoy simplemente se exige que esas palabras tengan una correspondencia con mis sensaciones. Podríamos describir resumidamente el cambio de la mentalidad entre la posmodernidad y la modernidad diciendo, la posmodernidad se puede resumir en la frase de Descartes, pienso, luego existo. Eso obviamente degeneró en un racionalismo que negó la trascendencia de Dios. Pero el mundo actual puede resumirse en siento, luego existo. Se oye similar, pero la diferencia es muy grande. Mientras que antes nuestra cultura decía, hay que pensar lo que decimos porque eso hace parte de la naturaleza de nuestra existencia, de nuestra responsabilidad como seres que existen. Hoy el mundo dice, no, lo trascendental de la vida es sentir. Ahora, ¿eso en qué está degenerando? En un profundo irracionalismo. En la modernidad se pensaba para hablar. Hoy es suficiente sentir para hablar. Y es muy diferente, porque uno está relacionado con la sensatez, el otro con la estupidez. Esa es la diferencia. El hombre posmoderno dice lo que siente muchas veces sin que lo haya pensado. Dice lo que siente sin haber pensado en lo que está diciendo. Y lo hace así porque no le importa si lo que dice es verdad o no, porque para él ya eso no es algo importante. Siempre y cuando sea su verdad, cree que tiene derecho a decirlo. No importa si esa verdad contrasta, corresponde o no con la realidad. Ahora, eso nos está llevando a un profundo irracionalismo. De los proverbios que leímos, podemos sacar 3 principios muy básicos sobre la ética del lenguaje. El proverbio anterior decía, necio y vergüenza es aquel que responde sin escuchar. Escuchar, interpretar lo que el otro me dice, integrarlo a mis conocimientos previos a ver si corresponden, evaluarlo. Dice, pensar, reflexionar,
entender, evaluar, verificar, examinar a fondo los argumentos que se me presentan y las pruebas o las evidencias que dan soporte de esos argumentos, para luego en un tercer paso responder, actuar, pero no en estado de exaltación, de confusión o de enredo mental. Estos son unos elementos básicos para el uso racional del lenguaje. Pero ¿qué está sucediendo en nuestra sociedad? Primer paso, escuchar. Escuchamos lo que queremos. Segundo paso, pensar. No pensamos lo que vamos a decir, no lo evaluamos. Reaccionamos como animales irracionales. Hablamos y después pensamos. Encendemos el fuego y después no sabemos cómo apagarlo. Eso está sucediendo en nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque si nosotros creemos que debemos guiarnos por nuestras emociones, ¿cuál es la racionalidad de muchas de esas emociones? Si nosotros creemos que la verdad se determina por cómo yo me siento frente a algo, estamos dejándonos guiar por las apariencias. Todo eso es lo que está sucediendo hoy. Es necesario responder, pero después de haber analizado, porque es necio responder sin haber escuchado adecuadamente. Y esto sobre todo está pasando en las redes sociales. Las personas responden, replican información de forma irracional sin haberla verificado, sin haber visto su procedencia, y responden de forma emocional, responden de forma intuitiva. ¿Por qué? Porque hemos perdido el marco de la referencia del actuar racional. El hombre se guía por las apariencias y esas apariencias engañan. Eso es lo que dice Corintios. Los sentidos engañan. Hay verdades que son contraintuitivas. Ese fue el principio de la epistemología de Occidente. Por favor, cosa que estamos olvidando. No todo lo que brilla es oro. ¿Se acuerdan de esa máxima popular? Ahora, si nosotros siguiéramos pensando que nuestros sentidos son la fuente y nuestros sentimientos son la fuente de la verdad, hoy seguiríamos creyendo muchas cosas que sabemos que no son ciertas. Por ejemplo, nuestra intuición, nuestras sensaciones, nuestros sentidos nos llevarían a pensar que el sol se mueve alrededor de la tierra. ¿Por qué? Porque lo que aparentemente se mueve y va saliendo por un lado y va rotando es el sol, ¿no? Pero si nosotros nos guiamos solo por esa intuición, ¿qué pasaría con la racionalidad? ¿Qué pasaría si todo lo determináramos por la intuición y por los sentidos o por las sensaciones? Estaríamos desechando toda la teoría del conocimiento, y realmente que se está haciendo de esa manera. Se está desarrollando una idea donde la verdad como algo que devela la apariencia. Es importante, los griegos incluso lo entendieron así. Ellos diferenciaban entre la doxa, la opinión, y la aletheia, la verdad. Ellos decían, hay cosas que son aparentemente ciertas, pero la función del conocimiento es dispersar la neblina para llegar a lo que es realmente el ser. Pero al hombre de hoy no le interesa eso, como dice el proverbio, le interesa expresar lo que siente. ¿Se acuerdan el proverbio? Al necio no le complace el discernimiento, tan solo hace alarde de su propia opinión. 18.2 de la NBI. Y eso es lo que está sucediendo. Este uso responsable y racional del lenguaje no se está dando. A la persona no le interesa la verdad. No le interesa tener entendimiento sobre las cosas. Nuestra sociedad está hablando sin pensar, hablando sin escuchar. Se deja llevar por las sensaciones y responde de acuerdo a esas sensaciones.
Y Santiago dice, no podemos actuar como animales irracionales que se dejan llevar por las pasiones. ¿Se acuerdan? Santiago dice, tenemos que tener dominio propio y recordar el principio de la dignidad de aquel con el que estamos hablando. Ahora, no podemos dejarnos llevar por la ira en la respuesta. No podemos caer en ese sentimentalismo posmoderno que le ofende todo. Ese es el otro extremo. Algunos hablan de una forma irracional y otros tienen una hipersensibilidad a todo lo que se les dice, que todo les ofende. ¿No se ha dado cuenta que hoy todo es discurso de odio? Discurso de odio, discurso de odio. Casi uno no puede hablar porque todo expresa odio. Y por ejemplo, si yo digo, fulanito es un ladrón, discurso de odio, espérate un momento, porque si lo que yo digo es cierto, eso no es discurso de odio, eso es la verdad. Y es diferente. Si eso está mal, no es discurso de odio, porque está mal. Pero estamos cayendo en la manipulación del lenguaje, también estamos cayendo en el chisme, estamos cayendo, como dice el proverbio, en las trampas que se ponen sobre el alma. Los labios del necio traen contienda y su boca a los azotes llama. Proverbios 18:6 en la versión de la Reina Varela. Ahora, ¿qué preocupa sobre todo esto? Ese sentir, esa irracionalidad, nos está llevando a que nuestra sociedad hoy se caracteriza por la superficialidad del pensamiento y un analfabetismo informado. Sí, se oye errado, se oye extraño. Muchas personas son analfabetas informadas de cosas. Tienen una gran cantidad de conocimientos con 1 centímetro de profundidad. Con 1 centímetro de profundidad. Saben de todo, pero realmente no saben nada. Y eso está generando opiniones fuera que se quedan en la apariencia. En junio de 1940, los ejércitos de Hitler estaban listos para destruir al arrinconado ejército británico varado en las playas de Dunkerque. Mientras el pueblo británico esperaba ansioso por conocer la suerte de su ejército, el ejército sitiado transmitió un mensaje de 3 palabras, pero aún si no. Al instante, el público británico reconoció el mensaje, una referencia a las palabras de Sadrach, Mesach y Abednego en Daniel capítulo 3. Nuestro Dios puede salvarnos, pero aun si no lo hace, sepa usted que permanecemos fieles de todas maneras. Ese era el nivel de alfabetización bíblica del imperio británico de esa época. Me pregunto, ¿será que nuestra sociedad reconocería un críptico así? ¿Un lenguaje cifrado de esa manera? ¿Reconoceríamos nosotros las expresiones de la Biblia así? Esta sociedad es en gran medida analfabeta. Y no solo un analfabetismo de la Biblia, un analfabetismo cultural. Eso nos está literalmente matando. Ese mensaje estimuló al pueblo británico. Miles de personas cruzaron el Canal de la Mancha en barcos para rescatar a su ejército. Por unas 3 palabras. Ahora, nosotros vemos cómo las palabras movieron a la acción. Como una referencia indirecta a las Escrituras, cambiaron el curso de la Segunda Guerra Mundial. 3 palabras cambiaron lo que podría ser la constitución del mundo occidental si Hitler hubiera ganado esa guerra. Como 3 palabras cambiaron el sentido de una guerra. Este críptico, ese lenguaje cifrado de la Biblia, ya no está como sustrato de nuestra cultura. Ni siquiera las personas
que leen la Biblia tienen la Biblia impregnada de tal forma que puedan reconocer alusiones a la Biblia en cualquier lugar. Ya las referencias indirectas a textos de la Biblia casi no se reconocen en la literatura. La comunicación actual, las modernas tecnologías representan realmente un reto para la humanidad y para las personas. Esos medios han unido a muchas personas que estaban lejos, pero paradójicamente han separado a muchas personas que están cerca. Da terror cuando uno va a un centro comercial y ve a una familia comiendo y cada uno en su celular y no hablan entre ellos. Da terror cuando el esposo, en lugar de hablarle a su esposa mirándola a la cara, le manda un WhatsApp cuando la tiene al frente. Nos hemos deshumanizado, nos hemos, hecho dependientes de tal forma que el lenguaje, que es en esencia la expresión personal, hemos hecho de eso algo tan extraño que no nos debe extrañar la desintegración social que está proviniendo del mal uso de esas tecnologías. Ahora, si a ese mal uso usted le suma la relatividad con la que se está usando, o el modelo relativista con el que se está llegando a esa información, tenemos un problema peor. Se han destruido lo que se llama los grandes relatos, o las memorias colectivas, las cosmovisiones. Muchas personas están realmente perdiendo el tiempo, incumpliendo el mandato de Primera de Tesalonicenses y de Efesios. Redimir el tiempo porque los días son malos. Y muchas personas realmente están desperdiciando el tiempo en una gran cantidad de superficialidades, con un actuar irracional en cuanto a cómo deben administrar su vida. Pero además de eso, está sucediendo que ya las personas no se preguntan por los hechos, sino por cómo me hace sentir algo. Dios nos llama a examinarlo todo y a retener lo bueno. Y parece que en la sociedad digital ese pequeño principio se ha olvidado, donde ya no se examina nada, todo se cree, todo se asimila, y eso está generando un gran caos. ¿Qué está sucediendo? Si eso lo unimos al sensacionalismo o a la ética de las sensaciones, eso nos está originando una irracionalidad de la inmediatez. La información hoy es más rápida, pero nuestro tiempo para comprenderla y asimilarla sigue siendo el mismo del cerebro humano. No alcanzamos a procesar todo eso. ¿Y qué hacemos? Lo que está sucediendo es que antes, cuando existían los grandes relatos, cuando existían cosmovisiones, cuando una persona tenía una cosmovisión bíblica, ¿cómo funcionaba eso? Como si yo tuviera un marco. Yo tengo un cuadro. Ese cuadro integra verdades. Cuando yo tomo una información, yo miro si el conjunto de verdades que ya yo establecí, que con certeza sé que corresponden a la realidad, eso encaja. Si no, ese marco me mantiene eso afuera. Pero ¿sabe algo? La posmodernidad que hizo, quitó el marco. Todo entra. Y algo más preocupante, antes el pensamiento era coherente en esencia. Yo integraba, yo tengo A, me llega la información B, la correspondo con A y la integro, ya tengo A y B. Me llega la información C, la correspondo con A, B y tengo información C. Y así voy integrando hasta que tengo un marco de referencia. De tal forma que si yo voy por A, B, C y me llega el número 33, yo tengo que preguntarme, oye, hay algo que no encaja, porque yo iba con una relación de letras, no de números. Pero hoy no sucede eso. Quitamos el marco y más o menos tenemos un rompecabezas muy mal armado. Y no nos interesa verificar si corresponde a la imagen esencial del rompecabezas, sino que nos quedamos con eso. Eso está generando un analfabetismo. Curioso, ¿no?
tenemos mayor información, pero tenemos peor formación. María Isabel Morales Sánchez de la Universidad de Cádiz, escribió un artículo sobre la literatura en la era digital y dice: en la investigación de Darío Villanueva se hacía eco de los resultados arrojados por estudios al respecto que mostraban una realidad indiscutible. Los nativos digitales están perdiendo la capacidad de leer textos largos y de concentrarse en la tarea absorbente de leer un libro. Mire esto. Los nativos digitales están perdiendo la capacidad de leer textos largos y de concentrarse en la absorbente tarea de leer un libro. ¿Por qué? Por la cultura de la inmediatez. Porque nuestra capacidad de análisis se reduce a las palabras que aguanta un Twitter. Claro, si usted va a leer Un Señor de los Anillos, eso no lo aguanta un Twitter. Y eso tiene que leer toda la trama para entender de qué está hablando. Tiene que tener la paciencia de ir capítulo por capítulo, integrando una cosa con otra, cómo este personaje reaparece, y eso requiere paciencia. Ahora, imagínense si una persona ya no puede leer textos largos, ¿qué pasa con la lectura de la Biblia? Ahora, la lectura de algunos clásicos de la literatura es compleja, requiere una exigencia mental de concentración y todo lo demás. Y leer la Biblia es todavía más complejo, requiere realmente una concentración que estamos perdiendo en nuestro cerebro, está perdiendo esa capacidad. Y curiosamente, miren lo que dice este autor, que no es ni creyente. Él dice: la obligación de defender la idea de que la literatura constituye un instrumento imprescindible para la formación de los ciudadanos. Es una persona que no tiene, digamos, una perspectiva creyente, pero él dice: ¿saben qué? La literatura formaba ciudadanos. ¿Por qué? Porque los grandes relatos, porque la narrativa crea empatía, simpatía, antipatía con los personajes. Si uno ve a Sauron, uno dice: uy, eso hay que rechazarlo, ¿cierto? Y si uno ve al Hobbit, uno dice: oye, pobre muchacho, le ha tocado cargar con la responsabilidad de los pecados anteriores a su generación. Y cosas así, uno va viendo cosas que hay que rechazar y cosas que hay que asimilar. Uno ve a un rey que es humilde y que usa su espada para proteger a su pueblo en la saga, y uno dice: oye, eso es lo que deberían hacer los gobernantes. Y así la literatura educa. Pero eso se perdió. Hemos perdido eso. La utilización de muchos medios electrónicos ha hecho perder la capacidad de leer. Miren lo que dice otro estudio. Dice: Alberto Mangel establece que la lectura tradicional es lenta, profunda, individual y exige reflexión. Pero la lectura digital es superficial. Es eficaz para buscar información, pero no es eficaz para reflexionar sobre esa información. Ahora, ¿por qué se relaciona eso con la Biblia? Porque nosotros vemos cómo la Biblia ha influenciado filósofos, poetas, escritores. Colson dice: ¿cómo se puede apreciar a Shakespeare, a Milton y a los clásicos sin el conocimiento de la Biblia? Occidente bebió de la Biblia. La mayoría de nuestra literatura bebió de la Biblia y transmite esos valores de la Biblia. Miren esta frase sobre la importancia de la iglesia como formador de la cultura. La cultura se transmite a través de la familia. Y cuando esta institución deja de funcionar de manera adecuada, el resultado es el deterioro de la cultura. Miren esto: la cultura se transmite a través de la familia.
Y cuando esta institución deja de funcionar de manera adecuada, el resultado es el deterioro de la cultura. Luego de la familia, la principal transmisora de la cultura a lo largo de las generaciones ha sido la iglesia, no el colegio. Luego de la familia, la principal transmisora de la cultura a lo largo de las generaciones ha sido la iglesia. ¿Quién cree que dijo eso? ¿Quién se imaginan que dijo eso? Ha de ser algún buen piadoso cristiano, ¿no es cierto? No, fue Mario Vargas Llosa, que nada tiene que ver con la fe cristiana. Pero él dice, y eso la iglesia debe verlo como un reclamo, ¿saben? Cuando a mí una persona que no tiene nada que ver con la fe cristiana dice, ojo, la familia la están destruyendo, ojo iglesia, tú antes formabas a la cultura. Cuando un incrédulo le dice eso a la iglesia, uno tiene que preguntarse, nuestra iglesia latinoamericana está formando cultura, apoyando el arte, a la ciencia, al desarrollo. Creo que no. O por lo menos, esperanzadoramente hablando, no mucho que digamos. ¿Sí ven? Por favor, esto lo está diciendo hasta el mundo. Hasta el mundo dice, oye, antes la iglesia ayudaba a pensar. Era ese aguijón que nos decía, ojo, hay otras cosas, todo eso. Pero hoy no está sucediendo eso. La misma iglesia ha asumido el modelo de no podemos imponer. No podemos exponer la fe en público porque la fe es para un campo subjetivo y personal, porque cada uno tiene su verdad. Curiosamente, eso sí lo consideramos verdad. ¿Usted no ve las contradicciones? No hay verdad absoluta. Cuando uno le pregunta, ¿y eso que tú estás diciendo es verdad? Ahí te dice, claro, por supuesto. Y esa verdad de que no hay una verdad absoluta, ¿es absoluta o es relativa? Cualquiera de las dos respuestas destruye el argumento. Pero solo si nos detenemos a analizarlo, pero si no, si pasamos por alto, vamos a caer en esa trivialización del lenguaje. La literatura llevó al hombre a ocuparse de valores trascendentes. Un Crimen y Castigo de Dostoyevsky por lo menos nos tiene que poner a pensar en el mal, en cómo se maquina el mal en la mente de una persona. Los hermanos Karamazov por lo menos tienen que ponernos a pensar en el problema de la violencia, de la libertad, de la fe, de la duda, del juicio, de la razón. Las Crónicas de Narnia, por lo menos en El sobrino del mago, nos tienen que llevar a pensar sobre el poder, y en La bruja y el ropero sobre el sacrificio. ¿Y qué decir de Tolkien sobre el honor, la lucha entre el bien y el mal, la corrupción innata a los hombres? ¿Saben? Francis Schaeffer decía, eso es preevangelizar, porque la persona que lee eso tiene que por lo menos preguntarse, oye, ¿sería yo capaz de planear la muerte de alguien como lo hizo ese joven de Crimen y Castigo? ¿Qué lleva a la mente humana a maquinar de esa forma? Y cuando usted le dice el evangelio, el hombre es totalmente depravado, ¿sabes? Por eso la mente humana es capaz de ese nivel de atrocidades. Pero ahora ni siquiera la iglesia lee más allá de los Twitter del Facebook. Hay muchas personas que se creen teólogos porque han leído una inmensa colección de memes del pensamiento de algún autor. Y nunca han leído el libro, nunca han verificado si esa cita está en el contexto de lo que dice ese autor. Nos está pasando también a nosotros. El nivel de comprensión de lectura se ha vuelto más bajo, ¿sabe? Porque cada día leemos cosas más livianas de leer. Estamos metidos en un esnobismo cultural. No solamente ya no leemos los clásicos de la literatura, ni siquiera leemos nuestros clásicos. Oh, La ciudad de Dios, todo el mundo cita fragmentos. ¿Quién la ha leído, por favor? Nadie.
¿Ya ven? ¿Qué pasa? Que la iglesia no piensa más allá de los 5 años de su historia. Pero si vamos a pensar como pensaron creyentes de otros siglos, eso nos va a sacar de la comodidad y nos van a llevar a temas que nunca nuestra sociedad está tratando. Pero eso nos va a sacar de nuestro esnovismo cultural, de nuestra visión reducida del mundo. Pero claro, el Facebook no nos deja tiempo para leer a un Agustín. Y es que hemos perdido la capacidad de analizar esa literatura. Pero tenemos mayor acceso a esas obras. Antes conseguir esos documentos era muy costoso. No los teníamos a la mano. Pero ahora los tenemos a la mano y no los leemos. Usted sabe que hay cursos en Harvard, en línea, en español, gratis. ¿Sabía eso? ¿Sabe que la mayoría de las universidades ofrecen cursos en líneas gratuitos? ¿Sabe cuántos estudiantes están siguiendo esos cursos? Todos están ocupados en el Facebook, pero no tienen educación. Hay cosas que tenemos que mirar realmente cómo estamos como iglesia administrando nuestro tiempo. Nos hemos convertido en unos analfabetas, con mayor información, sí, pero analfabetas. No sabemos leer. Muchas personas dicen, es que leer la Biblia es difícil. No, leer en general no es fácil. Es que me aburro. Y el aburrimiento es, digamos, la mayor categoría ética de nuestra sociedad. Pareciera que lo que más importa es el espectáculo y la civilización. Voy a volver a leer a Vargas Llosa sobre el tema de la civilización del espectáculo. Miren lo que él dice sobre el tema del espectáculo. Está diciendo que nuestra sociedad se está quedando en creer que la lectura es simplemente una diversión. La mayoría de las personas no está viendo la responsabilidad de educarse. El valor de nuestra sociedad actual casi que lo resumen en divertido o no divertido. Es que leer es aburrido. ¿Quién dijo que tenía que ser divertido? Tiene que ser exigente. Y las cosas que tienen un valor realmente nos demandan una exigencia. Hoy tenemos una gran cantidad de materiales, pero la iglesia tiene que reflexionar. Nosotros estamos tomando microtextos, pequeñas citas aquí, pequeñas citas allá. No leemos, nos quedamos en la superficie y de esa forma la iglesia no va a aportar nada a nuestra cultura. Y somos responsables de eso. En el lenguaje de la Biblia eso se llama ser sal y ser luz del mundo. Pero si nuestra cultura es exactamente igual a la de ese mundo, no vamos a hacer ninguna diferencia. No vamos a hacer ninguna diferencia. Debemos reflexionar, como cristianos no rechazamos el avance de la ciencia ni de la tecnología. Al contrario, nosotros creemos que es una gracia común, que es el cumplimiento del mandato cultural de señorear y sojuzgar la tierra. Pero como iglesia debemos hacer un llamado ético al uso responsable de estos medios. A todas las personas y en concreto a la iglesia. Todas las personas deben hacer un uso responsable de esto y la iglesia debe hacer un uso para la gloria de Dios de estos medios. Debemos cuidar y redimir el tiempo. Es triste cuando uno le pregunta a un joven, ¿por qué llegaste tarde a la iglesia? Y dice, porque me acosté tarde. ¿Y por qué te acostaste tarde? Porque me quedé hasta las 2 de la mañana viendo nada en internet. Uno esperaría que por lo menos dijera, no, pastor, estaba estudiando la universidad, mi formación, mi no sé qué. Estaba jugando Nintendo y se me pasó el tiempo, ¿no? Dice, que realmente esa es la sociedad que tenemos. Personas que navegan en internet sin rumbo para nada, claro, porque realmente muchas personas están tan desorientadas que no tienen rumbo para nada.
¿Con qué criterio escogen lo que van a ver o lo que no van a ver? Simplemente se dejan llevar por lo que están viendo y punto. Y una cosa lo lleva a la otra, lo lleva a la otra. Y como la parábola del pródigo, han desperdiciado sus bienes viviendo perdidamente. Y uno de los bienes más valiosos, nuestro tiempo, lo han usado sin nada que les ayude a edificarse. Debemos redimir ese tiempo. Mario Vargas Llosa, en su libro sobre la civilización del espectáculo, dice: la civilización del espectáculo es la de un mundo donde el primer lugar en la tabla de valores vigentes lo ocupa el entretenimiento. Y es cierto. Examine usted. El lenguaje de los jóvenes hoy es: qué pava, estoy aburrido, no sé qué, no sé cuándo, no sé dónde. Y el valor supremo, esto me divierte. Se han rebajado a la animalidad. Vaya a ver cuáles son las cosas que le divierte. Un videojuego donde la diversión es matar gente. Eso preocupa, porque después ese mismo sale al colegio o a la universidad a jugar matando gente. Ya no parece un juego, ¿verdad? Porque los efectos de esa realidad virtual están destruyendo la mente de muchas personas. Y eso incluye muchos jóvenes de las iglesias. Porque las estadísticas de uso de esos juegos no es muy diferente afuera de lo que es adentro. Por eso preocupa. Debemos utilizar estas herramientas para la gloria de Dios, para la evangelización, pero saber que estas herramientas impersonales no van a cambiar la herramienta humana esencial del lenguaje que nos acerca del abrazo, de la vida real, de la comunión real. Y eso no está pasando solo afuera. Los telepredicadores, las teleiglesias y todo lo demás hacen ver que hay una iglesia perfecta del otro lado de la pantalla. Y cuando yo miro la mía, dice: uy, pero mi predicador, el pastor no es tanto como esto, tiene tantos problemas, tiene tantos defectos. Mis hermanos no son como los que aparecen en la pantalla. En fin, etcétera, etcétera. Y eso está produciendo un rechazo de la iglesia local por el ideal de la iglesia perfecta en la telepantalla. Cultivemos nuestra formación como cristianos y el uso ético de estas redes. Leamos la Biblia, leamos y pensemos para la gloria de Dios. Amén.